cuando todos los que estáis pasando por aquí tenéis que escucharnos un ratito. ¿Sabéis por qué? Porque vamos a hablar de diversidad, de atención a la diversidad y de cómo la tecnología de Apple y sus funciones de accesibilidad y demás recursos hace posible de una manera real esa atención a la diversidad. Buenos días a todos, yo soy Ana Zamora y hoy tengo el corazón un poquito dividido, puesto que aquí están mis dos grandes amores laborales. Por un lado, dirijo junto con mi compañero Marcos, que está por allí, el departamento pedagógico de Rosely Mac, y por otro lado coordino con más compañeros el proyecto Apple Distinguished School de mi centro. Así que para nosotros hoy, que venimos desde Cartagena, Murcia, y el Colegio Narval, que es del que procedemos, es simplemente un colegio concertado que ha conseguido algo que para nosotras ha sido muy importante, que es pasar de visitar estos pasillos año tras año, aprendiendo y nutriéndonos de otros coles que presentaban proyectos y experiencias que nos han hecho evolucionar y crecer, a estar hoy aquí presentando, pues para todos los que nos queráis escuchar, un poquito nuestro proyecto de innovación pedagógica desarrollado con tecnología de Apple, sobre todo desde ese punto de vista de la atención a la diversidad, de llegar a todos los alumnos. Pero este cambio en la experiencia de aprendizaje de los alumnos del Colegio Narval evidentemente no surge solo de mano de los que estamos aquí, sino que hay detrás un montón de profesores que han hecho algo que es tremendamente difícil y seguro que estáis de acuerdo conmigo, que es cambiar su manera de hacer las cosas. Y además cambiar una manera de hacer las cosas que funcionaba, que daba buenos resultados. Bueno, pues aún así vimos esa necesidad de crecer y todos estuvieron dispuestos a cambiar su manera de hacer las cosas, a entender el aprendizaje desde otro punto de vista e incluso a cambiar del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde éramos nosotros los más importantes, al proceso de aprendizaje y enseñanza, donde desde luego ellos, nuestros alumnos, son los principales protagonistas. ¿Y de dónde nace un poquito todo este cambio? Pues nace desde que para nosotros, para el Colegio Narval, cada alumno es único y tan importante como eso, cada forma de aprender también lo es. Y es en esa diversidad donde en el Colegio Narval encontramos el equilibrio perfecto. Cuando hablamos de diversidad no hablo solo de alumnos, porque si entre nuestro alumnado hay diversidad, mucha más hay en nuestro profesorado. Bueno, pues aquí en el Colegio Narval sumamos todos, profesores y alumnos, con toda nuestra diversidad en el término más amplio. Y ahí, como os digo, es donde hemos encontrado ese equilibrio que nos ha llevado hoy a estar aquí. Hoy nos ha llevado esa suma de todos y, por supuesto, no podemos empezar sin agradecer a Rosely Mac el darnos esta oportunidad, este altavoz de poder mostrar un poquito aquello que hacemos en este pedazo de stand, que es un regalo enorme. Así que desde aquí, muchísimas gracias, Rosely Mac, por darnos este espacio y este tiempo. Pero ya sabéis que para hablar de aprendizaje es mucho mejor vivirlo que escucharlo, así que os dejo con mis compañeras, las que sí que lo viven día a día, que os van a contar cómo todo esto se hace realidad. Ana. Bueno, pues buenos días a todos. Uy, espérate. Yo soy Ana Rodrigo, profesora de educación secundaria, y bueno, me imagino que os estaréis preguntando que por qué llevo este antifaz. Pues es que hace un tiempo lo llevaba y no me daba cuenta y me estaba perdiendo la inmensa riqueza que tiene mi propio centro. Pero un día, así como por casualidad, ya me lo quito, surgió la magia y fui capaz de quitármelo. ¿Qué sucedió? Me imagino que os estaréis preguntando. Pues simplemente estaba en el patio tomándome mi café en la cafetería y vi cómo la tutora de aula abierta, que es un aula específica dentro de nuestro centro ordinario, trabajaba con esos chicos. Y en ese momento fui consciente de lo que se estaban perdiendo tanto mis alumnos como yo. Y fue ahí donde comenzó
un proyecto entre alumnos de segundo de la ESO y aula abierta. Lo comenzamos con un poco de miedo e incertidumbre. Podéis pensar, pues bueno, que siempre da un poco de miedo acercarse a ese, fijaos, a ese aula que tiene el calificativo de abierta y en cambio la hacemos como casi invisible, pero queríamos visibilizar a esos alumnos. El proyecto además era de mates y lo que tratamos de hacer era como una reinterpretación de las cajas Teach y mis alumnos tutoraba cada uno a uno de aula abierta, porque claro, es un aula un poco inestable y hay una gran diversidad de niveles. Entonces, por ahí también estábamos enseñando a que mis alumnos adquirieran esa flexibilidad que al final en el mundo actual es tan importante. Y bueno, un día a lo mejor hacíamos un viaje por mapas y otro día pues hacíamos algo más manipulativo, construyendo una ciudad geométrica con poliedros. Y podéis imaginar el resultado. El resultado fue que nuestras expectativas se desbordaron por completo, porque creamos esa interconexión, esa red, y no una red ficticia que está solo dentro de una situación, o sea, dentro del colegio, no, sino que vimos que todo mereció la pena cuando los alumnos nos contaban que coincidían con esos alumnos de aula abierta en la calle y charlaban, y os podéis imaginar para esos padres que tienen pues esos superhéroes, ¿no? Ver que fuera del centro pues son acogidos, tanto fuera como dentro. Bueno, y sin más, os doy paso a este mini vídeo donde podéis ver cómo se desarrolló nuestro proyecto. Bueno, pues este proyecto tiene una doble función. La primera de ellas es adquirir los estándares que teníamos planificados para este trimestre, y la segunda es como tejer una red que impida que nadie se caiga, utilizando esa rica diversidad que nos ofrece el Colegio Narvar. Y no hablo de diversidad solo en cuanto a capacidades, sino diversidad en cuanto a intereses, sexos, ¿por qué no? Diferencias, al fin y al cabo, que nos nutren y enriquece este tejido educativo que tratamos de dar a nuestros alumnos. Este proyecto y para ayudarnos mejor, cada uno se va a poner con uno de los niños y vamos a crear 3 distintos niveles de cajas. Aquí están las figuras que hemos creado para que los niños aprendan a distinguirlas y cada una las tiene que meter en su orden correspondiente. Con nuestros compañeros realizamos un keynote que podéis ver aquí para anticiparles la tarea que iban a hacer, ya que ellos necesitan ver un poco antes de empezar a realizar las actividades de qué se tratan. Aquí podemos ver, por ejemplo, algunas actividades que íbamos haciendo en las que se enseñaban de forma visual la acción que debían realizar y también escrito.
más nos ha gustado ha sido poder dar mate de otra manera que no sea estando en clase y dando teoría. Sobre todo, haber podido trabajar con ellos y ayudarlos. Sí, también no solo nosotros le hemos enseñado a ellos, sino ellos nos han enseñado a nosotros. Para mí ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, y no solo porque hemos aprendido matemáticas, sino porque le hemos enseñado matemáticas yo también. Y para mí haber trabajado con los chicos de la aula abierta ha supuesto que nosotros hemos aprendido sobre ellos y ellos nos han cogido confianza a nosotros. Para nosotros haber estado con los compañeros de aula abierta ha sido como una nueva experiencia para nosotros y también nos ha hecho aprender más sobre cómo es trabajar allí. Bueno, la verdad que tengo los mejores alumnos que puedo tener. Estáis invitados a conocerlos en el Colegio Nerval en Cartagena y no solo quedó aquí el proyecto, sino que también luego hubo profesores que se incorporaron. El profesor de música, también hicimos un diseño en 3D de un icosaedro con los nombres de los alumnos y luego se los regalamos. Y al principio nos llamamos Te Ayudo y al final terminamos llamándonos el Grupo Unidos, ¿no? Porque así nos sentíamos que habíamos creado y a día de hoy continuamos el proyecto. Y bueno, simplemente comentaros que el antifaz muchas veces vuelve a mis ojos por las leyes nuevas, que sí estándares, que sí saberes, pero bueno, siempre tengo en cuenta que la magia, esa magia que ofrece la verticalidad, no puedo hacerla desaparecer ese antifaz. Entonces, teniendo en cuenta nuestro objetivo, que al final es construir no solo un mundo mejor, un cole mejor, todo mejor, hay que quitárselo y atreverse a hacer este tipo de proyectos. Y sin más, en esta línea de crear redes, ¿no?, que impidan, como he dicho en el vídeo, que el alumnado se caiga, os dejo con mi compañera Laura Romero. Hola, buenas tardes ya. Como bien ha dicho mi compañera, me llamo Laura y dirijo el Gabinete de Atención a la Diversidad, sobre todo infantil y de primaria, donde la personalización y la accesibilidad forma parte de nuestro día a día en todas las aulas, tanto dentro como fuera. ¿Qué les hemos podido ofrecer a estos alumnos la tecnología? Pues mira, tanto atención individualizada como autonomía en el aula, motivación, estimulación, aprendizajes individualizados, algo que para ellos realmente ha sido de gran crecimiento personal. Con respecto al nuevo decreto de ley, en donde se respeta todos los estilos diferentes de aprendizaje, así cognitivos como de aprendizaje, como ya he dicho, el diseño universal de aprendizaje no nos ha costado en realidad en nuestro centro, puesto que lo llevamos haciendo diariamente y ya unos cuantos años. O sea, para nosotros este nuevo decreto no nos supone ningún reto. Básicamente nos basamos en 3 niveles de aprendizaje. Por un lado tenemos nuestro pequeño gran tesoro, que es el aula abierta, como bien nos ha comentado Ana, donde la comunicación, la accesibilidad forma parte de la comunicación. Utilizamos el Proloco to Go con algunos alumnos que les facilita la comunicación con el resto de alumnado, así como en su sociedad. Además, como también ha dicho mi compañera, trabajamos verticalmente, en donde se nutren tanto los alumnos como los profesionales, creciendo personal y socialmente, tanto dentro como fuera de nuestro centro. Otro aspecto y otro nivel es el apoyo externo del aula, porque hay algunos alumnos que necesitan espacios y tiempos determinados para poder vencer dificultades y afianzar aprendizajes. Pero no más importante, ahí vemos algunos de ellos, pero no más importante es también el apoyo dentro del aula, ya que favorecemos con estos alumnos que estén con sus compañeros, con sus profesores de referencia, con sus amigos de referencia también, y además dotamos a los profesores de diseños de tareas abiertas para que puedan llegar a todo este tipo de alumnado, independientemente cuál sea su ritmo de aprendizaje. A continuación, os voy a dar paso a un vídeo resumen de todo lo que realmente puede llegar a pasar en cualquier punto de nuestro centro, allí en Cartagena. Os doy paso al vídeo. ¿Quiénes sois en gabinete? Pues somos un grupo de profesionales que trabajamos en equipo para sacar lo mejor de cada alumno y ayudamos a desarrollar las habilidades en aquellos niños que muestran necesidades educativas especiales. ¿Qué nos habéis ofrecido desde que tenemos tecnología? La tecnología nos sirve como herramienta para unir 2 realidades diferentes, a través, por ejemplo, de Proloquo to Go,
ayudando a aquellos alumnos con mayores dificultades lingüísticas y de comunicación a interaccionar y comunicarse con los demás. Desarrollar la teoría de la mente a nivel pragmático, de una forma más motivadora para nosotros. A adecuar diferentes niveles de aprendizaje con el mismo objetivo, de modo que a cada alumno se le ofrece distintas alternativas para aprender según su nivel de conocimientos y destrezas. Nos ofrece también la posibilidad de crear juegos tanto en grupo como de forma individual, para trabajar las necesidades y fomentar el desarrollo personal de una forma más dinámica. Nos facilita que podamos aprender de forma autónoma cuando requerimos de atención individual. Incluso cuando el mundo iba en contra nuestra y de aquellos que más lo necesitaban, nos permitió seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje sin problema, con ayuda de las familias y sin perder nunca la ilusión. En definitiva, la tecnología nos ayuda a llegar a ellos y que ellos a su vez lleguen a nosotros, porque sin ellos y sin esta herramienta de aprendizaje, nuestros encuentros no serían tan divertidos y eficaces. Por todo eso y mucho más, muchas gracias por ser como sois y llenar nuestras aulas de felicidad con vuestros logros. A todo esto que habéis visto, y entenderéis que desde lo que nos han enseñado nuestras compañeras, desde ese punto de vista, evidentemente si os tenemos que decir cuál ha sido el gran aporte de la tecnología de Apple en nuestro proyecto de innovación pedagógica, tenemos que hacer referencia a esa atención real a toda la diversidad de nuestro alumnado. Pero, evidentemente, entendiendo ese concepto de diversidad desde ese punto de vista tan amplio, pues para que esa atención sea real, hemos tenido que contar con un par de colaboradores, un par de amigos que nos han acompañado en todo este proceso y son unos amigos algo más técnicos. Así que vamos a cambiar un poquito de tercio, porque os vamos a hablar de cómo se gestiona, cómo podemos gestionar toda esa diversidad. Evidentemente, para que todo ese abanico de recursos que habéis visto aquí llegue a todos nuestros alumnos y les permita romper cada día límites, techos y barreras de aprendizaje, necesitamos que la gestión de esos recursos sea inmediata y eficaz y que se adapte a nuestros desdobles, nuestras características, nuestros horarios, etcétera, etcétera. Y para eso, pues hemos de deciros que lo hemos conseguido gracias a estos dos amigos que aparecen aquí, Janf y Aula, de los que ahora os voy a hablar un poquito. Mirad, Janf es un MDM que lo que te permite son las siglas de, lo voy a decir regular, Mobile Device Management,
que lo que nos permite es gestionar tanto el iPad en sí mismo como todo el contenido que hay dentro. Y esta gestión es tan amplia y tan versátil que nos permite adecuar los iPads a nivel tanto de centro, de etapa, de clase y hasta incluso de alumno. Solo de esta manera se puede atender a la diversidad del alumnado de una manera real. Mirad, por explicaros un poquito por encima en qué consiste, yo no soy la responsable técnica de mi cole en absoluto, así que os lo voy a contar de profe a profe, ¿vale? Como dicen mis alumnos, con mis palabras. Bueno, esto un poquito sería esa visión inicial de Jamf, donde veis que aquí podemos ver cuántos dispositivos se están supervisando, cuántos usuarios hay, cuántas licencias están asociadas a esos dispositivos. En esa página de inicio también puedo ver las apps que utilizamos mayormente, todos los modelos. Esto por ahí habrá gente que estará pensando, tenéis que renovar algunos de ellos. Bueno, todos los modelos de iPad que tenemos en el centro, pues esa información genérica de todo lo que ocurre a nivel tecnológico en el centro. Además de eso, el gran potencial de Jamf es que me permite crear tantos perfiles educativos como necesidades tenga en mi centro. Por eso os digo que podemos tener perfiles más generales a nivel de alumnos o profesores, pero también vamos a ver cómo podemos tener perfiles incluso únicamente para un alumno, porque su configuración simplemente requiere de otros recursos diferentes. Y así es como hemos conseguido a través del MDM que toda esta diversidad sea atendida de una manera real y sobre todo de forma inmediata. Os decía que teníamos otro amigo por ahí. El otro amigo es Aula. Aula es mi ayudante en clase, es el que me permite realmente ver qué está ocurriendo en los dispositivos de mis alumnos in situ, en tiempo real. Esta es una app gratuita de Apple que tenemos solo en los iPad de profes y que lo que me permite es hacer magia como esta. Y es que a un golpe de vista yo pueda ver lo que ocurre en las 25 pantallas de mis alumnos. Os cuento un poquito. Cuando yo entro en aula, lo primero que veo es en todas las aulas en las que yo entro a dar clase. Una vez que selecciono en la que voy a dar clase en este momento, enseguida me empiezan a aparecer en tiempo real todos los dispositivos de mis alumnos. Si yo quisiera fijarme en alguno de ellos en concreto, simplemente tendría que pellizcar y ese iPad se me haría más grande y podría ver el cambio de pantallas y todo el movimiento que se está produciendo en él de una manera inmediata y en tiempo real. No solo eso, yo digo que Aula es mi mando a distancia. Desde mi iPad de profe yo puedo abrirle apps o enlaces a mis alumnos, puedo hacer que mis alumnos proyecten su iPad directamente a través del mío e incluso algo que para las edades tempranas es maravilloso, yo puedo bloquearles en una app y que no puedan moverse por el resto del dispositivo. Este sería un poquito mi panel de control. Una vez que termina la clase y mis alumnos cierran sus iPads, a mí me queda un reporte fantástico de todo lo que ha ocurrido en esa sesión a nivel tecnológico, tanto de la clase en general, apps que han utilizado, documentos que me han compartido, alumnos que estaban activos, como de cada alumno en concreto. Si yo pincho en un alumno, me va a decir ese alumno en concreto qué apps ha utilizado, cuánto tiempo y durante qué momento de la clase las ha estado utilizando. Por eso yo digo que con Aula en mi clase solo ocurre lo que yo quiero que ocurra y además lo veo. Pero ya sabéis que en Apple gusta mucho eso de One More Thing. Un recurso fantástico de Aula es este. Yo tengo el poder y puedo decidir cuando quiero captar la atención de mi alumnado, que sus dispositivos se queden absolutamente bloqueados y solo les aparezca ese candado. Yo desde mi iPad
puedo bloquear los suyos, tanto a nivel individual como a nivel de grupo, y así volver a retomar la atención de mis alumnos. Sabéis que cuando diseñamos proyectos y tareas de aprendizaje en las que están trabajando en grupo y están inmersos pues, en esa vorágine de aprendizaje maravillosa, volver a conseguir que te presten atención, aunque sea para dar una nueva indicación o para decir que la clase ha finalizado, a veces es complicada. Pues con este recurso que nos ofrece la app de Apple de Aula, directamente tienes la atención garantizada porque el gesto del 100% de tu alumnado va a ser «Profe». Entonces ya los tienes a todos mirándote en cuanto ven salir el candado. Pero todavía queda un poquito más, y es que Jamf, el MDM del que os he hablado antes, también nos ofrece una app de profesores, un recurso para el profesorado. ¿Y por qué necesito yo un recurso para gestionar con ese MDM mi clase, mi sesión? Pues mirad, porque en mi clase cada día yo utilizo el iPad para cosas tremendamente diversas. Unos días investigamos, otros días descubrimos, otros días reforzamos o ampliamos aprendizajes y otros días dejamos volar la creatividad. Y para que mis alumnos puedan sacarle el máximo partido a su dispositivo e incluso centrar su atención y no despistarse en otros recursos que pueda contener el iPad, lo que me permite Jamf Teacher es hacer un trabajo previo en casa. Y es decir, para cada sesión de clase que yo voy a dar en una mañana, qué recursos, qué apps, qué webs, qué recursos del iPad yo quiero que le permanezcan activos a mis alumnos y cuáles de ellos puedo dejar escondidos, que ellos no los vean, que no estén activos en esa sesión. Con lo cual, si yo preparo una sesión de matemáticas, que como digo, no tiene que ser en ese momento, sino que yo el día antes en mi casa, igual que preparo otros recursos, también preparo mi sesión a nivel de gestión de dispositivo con Jamf Teacher. Yo tengo mi sesión de matemáticas donde lo que quiero que tengan activos pues son apps como GeoGebra, que nos han contado un poquito los compañeros antes, Keynote, Math Ninja, Numbers Pages, porque creo que son los recursos que van a necesitar. Además, les dejo acceso a un par de webs que creo necesarias para que puedan investigar o tener más información sobre este tema. Pero además le quiero permitir algunos permisos como la cámara, porque realmente quiero que fotografíen figuras geométricas en su entorno, etcétera, etcétera. Todos estos recursos yo los activo para una sesión determinada, un día, a una hora, que empieza a tal hora y empieza a cual. Y como magia, a mis alumnos todo lo demás le desaparece y cuando yo termino la sesión le vuelve a aparecer. Todo esto es lo que hace que realmente una personalización del aprendizaje sea real. Dentro de ese diseño universal de aprendizaje del que nos hablaba mi compañera Laura, todos estos recursos de gestión son fundamentales para poder garantizar esa personalización. Como os decía, uno de los casos que os ha presentado requiere que un alumno tenga un iPad con unas características muy especiales, pues con estos recursos de gestión eso lo tenemos garantizado. Esto es un caso, el que nos han mostrado con Proloquo to Go, es un caso realmente increíble para nosotros, ha roto todas nuestras expectativas, ya se nos ponen los pelos de punta. Esta niña, Daniela, es una niña que no tiene lenguaje oral y estuvimos durante mucho tiempo intentando con lengua de signos, estuvimos intentando adultos enseñarle el uso de Proloquo to Go. Proloquo to Go es un teclado de comunicación aumentativa que lo que le permite es ir generando aquí todas sus conversaciones y que simplemente lo reproduzca a nivel auditivo. Bueno, pues fue a través de un igual, a través del modelamiento de un igual, como hemos conseguido que Daniela se comunique. Esto
que parece realmente, o sea, que ya es llamativo, os voy a decir que lo más sorprendente es que no os imagináis cómo ha bajado el nivel de frustración. Daniela era una niña que se frustraba enseguida. ¿Y sabéis por qué se frustraba? Porque no conseguíamos saber qué necesitaba en ese momento. Y eran necesidades súper básicas, como tengo sed, estoy cansada, quiero ir al parque, cosas así. Hemos conseguido que sea capaz de comunicarla gracias a actividades en vertical, como nos ha mostrado Ana, gracias a recursos como Proloquo2Go, que han acercado de igual a igual la comunicación a alumnos que no la tenían. Así de importante es atender a la diversidad de nuestro alumnado y así de fácil nos lo pone la tecnología. Y bueno, nada más deciros que así es como hemos conseguido que en el Colegio Narval la inclusión sea una realidad que nuestros alumnos viven cada día y que hace que todo lo que ocurre en el Colegio Narval sea de todos y para todos. Pero antes de despedirnos, nos gustaría haceros una reflexión a todos los docentes que podáis estar escuchando mi voz desde aquí, que es: recordad que en atención a la diversidad, cada mañana, cuando os levantéis, para que eso sea una realidad, no es, recordad, no es el sistema educativo, ni es nuestra práctica docente la que tiene que estar por encima de sus necesidades. Es decir, no es el alumno el que se tiene que adaptar a un sistema educativo o a una práctica docente, sino que es un sistema educativo y una práctica docente la que se tiene que adaptar cada día a las necesidades de nuestros alumnos. Os invito a hacerlo a partir de ya, porque eso os va a cambiar la vida como nos la ha cambiado a nosotros. Muchísimas gracias.